buenos días. Gracias por la generosidad en la presentación. Yo quiero empezar agradeciendo la gentil invitación de nuestro decano, el doctor Daniel Valera, y de manera especial al doctor René del Águila. Y en este momento a mí es bastante importante porque me va a permitir transmitir a ustedes, a la nueva generación, mis experiencias y un poco la pregunta que decía nuestra presentadora, en el sentido de que si no tendrían o no interés en trabajar en el sector minero, de repente si la motivación es económica, vayan pensando que la distribución de utilidades que hacen estas empresas alcanza en muchos casos a los 18 sueldos, ¿sí? Más 12 sueldos de sus remuneraciones mensuales, 2 gratificaciones, CTS y vacaciones, estamos hablando de 34 sueldos anuales. De repente si la motivación es económica, la cosa va por ahí. Bien, vamos a empezar entonces con la asignación en este evento y estos encuentros empresariales que me parece que es muy importante y va a servir a ustedes para poder entonces va a permitir a ustedes conocer dentro de las posibles actividades que se puedan ustedes desempeñar una vez que culminen su formación profesional en el sector minero. Y siempre hemos hablado que el Perú es un país minero y obviamente acá está la presentación, ¿no es cierto? Y el tema, contabilidad en el sector minero. Para conocer lo que es la parte contable en el sector minero es importante también conocer la actividad, qué pasos, qué procesos, cómo se encuentra el metal en la naturaleza. O sea, nosotros utilizamos frecuentemente, ¿no es cierto?, estos metales de una u otra manera en el quehacer diario nos encontramos con ellos, pero en la naturaleza no están de esa forma. Tiene toda una serie de labores y faenas que hay que realizar para finalmente tener el famoso metal refinado. Bien. Vamos a empezar que la minería juega un papel trascendental en nuestro país desde el punto de vista económico, porque no solamente genera recursos, sino que también tiene la capacidad de poder absorber el talento humano, la fuerza laboral, de manera muy importante, por la ingente riqueza que ha producido y por el gran potencial de recursos naturales y humanos que poseemos. Nosotros tenemos una serie de talentos que hay que saber explotarlos. Nuestro país goza además de una paz social, hay algunos conflictos que se presentan, pero se están superando, y un marco legal promocional, sobre todo eso, que ya los gobernantes saben que debe haber una alianza estratégica entre los recursos humanos que tenemos y aquellos que son los poseedores del capital, que es el que sirve para hacer las inversiones correspondientes y darle dinamismo a esta actividad, que permite la asociación de empresas nacionales con extranjeras para efectuar inversiones de riesgo compartido. Ya ustedes, por los diferentes cursos del famoso guión 20. El objetivo de esta presentación es permitir a ustedes conocer los conceptos básicos de la actividad minera en general. Pero también tenemos que manifestar que la tradición minera en nuestro país se manifiesta desde sus inicios. Durante este proceso de la historia podemos nosotros identificar que en la época inca y pre-inca vemos pues que hay una serie de vestigios y restos arqueológicos como cerámica, orfebrería, tintes en las ciudadelas y en los templos, que aquellos que hemos tenido la posibilidad de hacer turismo hemos podido apreciar. En la colonia, los principales productos fueron el azogue, que es el mercurio, y la plata. En la República se explotó el guano y el salitre, y en la actualidad los metales, especialmente oro, cobre, estaño, plomo, plata, zinc y hierro, y los no metálicos como los fosfatos, el yeso, bentonita, valentina, el mármol, calizas y diatomitas constituyen pues los principales productos de exportación nacional y representan el 50% de nuestras exportaciones. Es importante comentar lo siguiente. En la actividad minera, dependiendo cuál sea el metal que predomine, se denominan pues las empresas polimetálicas y las empresas auríferas. Entonces, en el cual el metal que se encuentra en la naturaleza no se encuentran de manera independiente, se encuentran todos diseminados y por procesos minero-metalúrgicos llegan a determinar lo que corresponde. Bien, entonces una vez esta etapa preliminar
el esquema de la exposición va a tener los conceptos básicos, el marco legal, el ciclo de vida de una mina, los procesos productivos, interacción con el entorno, que es importante porque las minas no son ajenos a la interrelación que tengan con las diferentes comunidades, sobre todo porque esta actividad se realiza en lugares alejados y ya haremos un resumen a manera de conclusión. Entonces, empezaremos pues, qué es una mina, qué es un mineral, qué es un recurso minero, qué es una reserva de mina, cómo se valoriza un proyecto, que son temas de inquietud para todos nosotros. Yo también hace muchos años, cuando eres estudiante como ustedes, tenía una serie de inquietudes, pero en esa época no había la cantidad de información que hay ahora. Ustedes, con los adelantos tecnológicos a través de internet y cualquier otro medio, pueden pues, conocer todo esto. ¿Sí? Entonces es importante aprovecharlo. Bien. Pero para eso es importante indicar lo siguiente: el ejercicio de la actividad minera. ¿Qué es el ejercicio de la actividad minera? Son actividades de la industria minera los siguientes: las diferentes etapas que se realizan. El cateo, que es la identificación de las zonas mineralizadas. En la naturaleza nosotros vemos, imagínense un campo traviesa, lugares inhóspitos en los cuales el mineral se encuentra pues, en las entrañas de la tierra. Una vez que se identifiquen estas zonas, hacemos la parte de la prospección y luego labores generales de beneficio o de explotación. Y obviamente, una vez que tenemos el producto terminado, hay que comercializarlo, para lo cual debemos utilizar una serie de facilidades auxiliares como el transporte minero para que esto llegue, pues, dependiendo cuál sea el modo de transporte que se utilice, terrestre, aéreo o por mar. La calificación de las actividades mineras corresponde al Estado, definitivamente, y vamos a identificar quiénes son los propietarios de la superficie y todo lo que tenga el subsuelo corresponde al Estado. El ejercicio de las actividades mineras, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones. Entonces se le autoriza a los interesados a trabajar, a explotar determinada zona. No es que sean ellos propietarios, serán propietarios del recurso que extrae, mas no del área que se le asigna. Al que se concede bajo procedimientos que son de orden público, o sea, este es conocimiento de todos nosotros. Las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado, que también realiza algunas actividades, y de los particulares, sin distinción ni privilegio. Es decir, si se encuentra una zona potencialmente explotable, no significa que el Estado va a tener la prioridad, sino aquel que lo identifica. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos en Internet, Wikipedia, por ejemplo, define lo que es una mina. Una mina es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en algunos casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Se extrae el mineral, ustedes comprenderán, en sentido figurado y guardando la distancia, como si fuera tierra, roca, ¿no es cierto? Y eso hay que procesarlo para identificar cuál es el mineral del que tenemos interés en extraer. Las minas pueden ser divididas siguiendo varios criterios. El más amplio tiene en cuenta si las labores se realizan por encima o por debajo de la superficie. Cuando son por encima se denomina pues actividades a cielo abierto o tajo abierto, y cuando es en el subsuelo es lo que se denomina la mina subterránea. Y también la mina recibe el nombre de faena por las labores que se realizan, y acá no se distingue si es a tajo abierto o si es mina subterránea. Bueno, ¿y qué es un mineral? Un mineral, de acuerdo a la definición que se maneja, mineral se refiere pues al material con valor económico. Ustedes comprenderán, se trae la roca y tenemos que ver si tiene o no tiene valor económico. Y si ese valor económico representa a los costos y gastos que se van a incurrir para extraerlo. Entonces, se refiere al material con valor económico que es enviado a la planta de procesamiento o la planta concentradora. Se diferencia del material de baja ley que no es enviado a esta planta por ahora. Esperemos que haya los avances tecnológicos y los nuevos inventos que realizan que nos permitan pues extraer o identificar este mineral y a bajo costo. Entonces, mientras que esto económicamente no es rentable, simplemente se separa aquel mineral con un valor económico y que es de interés de la empresa y aquel que no cumple con esas condiciones y el que se conoce como material de baja ley, material estéril o simplemente lastre y que no tiene desde el punto de vista empresarial, que es el beneficio o el valor económico, no corresponde a los intereses de la organización. La calidad del mineral es expresada según su concentración del metal de interés. Esta puede ser si predomina el plomo, el zinc o el
el cobre. Y en la naturaleza no se hallan, reitero, independientes. El cobre se halla con vestigios de oro, el zinc y el plomo con vestigios de plata. Entonces, lo que nos interesa es un metal precioso o nos interesa un metal que no tiene estas mismas características, pero por la cantidad, la concentración que hay, la ley alta, sí es económicamente rentable y es beneficioso para su explotación. Entonces, en minas de cobre se expresa pues en un porcentaje de cobre, por su símbolo químico, contenido de ley, puede ser de plomo, zinc o plata con contenido de oro y plata. Y esto es lo que ocurre en la naturaleza. Hay una zona de oxidación, una zona de enriquecimiento y una zona primaria. Entonces, eso hay que identificarlo con las técnicas que los mineros han llegado a establecer. Bien. Y un recurso minero es una concentración o ocurrencia del material natural sólido, inorgánico u orgánico fosilizado, es decir, el tiempo ha hecho que se transforme, o fosilizado terrestre de tal forma, cantidad y calidad que existe una razonable apreciación acerca de su potencial técnico-económico. La localización, los tonelajes, el contenido, las características geológicas y el grado de continuidad de la mineralización es estimada, conocida e interpretada a partir de específicas evidencias geológicas, metalúrgicas y tecnológicas. Si no se hace este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, la inversión no tendría el retorno correspondiente. El término recurso cubre mineralizaciones y materiales naturales de interés económico intrínseco, lo cual han sido identificadas y estimadas a través de actividades de exploración, ver las zonas mineralizadas, el reconocimiento y el muestreo. Para saber si una zona mineralizada es económicamente explotable, se hace lo que dice acá, el muestreo. Se hace una serie de perforaciones y se infiere la cantidad potencialmente de mineral que pueda existir. Y de acuerdo al grado de confiabilidad, los recursos se clasifican en medidos, indicados e inferidos. ¿De acuerdo? Después vamos a ver lo que es una reserva probada y probable. Bien. Una reserva minera. Se denomina reserva minera aquella porción del recurso medido o del recurso indicado económicamente extraíble de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero, derivado de un plan minero. La reserva minera incluye pérdidas y diluciones con material ajeno. Reitero, como en esta solo, hay algunos materiales que no son propicios para la explotación que se pretende hacer, circundante en esa porción de recursos y que lo contamina por efectos de extracción minera. La evaluación realizada puede provenir de estudios de prefactibilidad o factibilidad en el cual hay condiciones realistas al momento de esta evaluación, incluyendo factores geológicos, factores metalúrgicos, geotécnicos, medioambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones deben justificar la viabilidad extractiva y secuenciada, técnica y económicamente al momento que ellas son informadas. Por eso es que al momento de realizar todo este tipo de actividades mineras se debe establecer todo este tipo de circunstancias. El último conflicto que tenemos en el proyecto Las Bambas, en Apurímac, si uno interpreta las cosas o infiere en función a las noticias, de repente pues nos puede llevar a un error. Pero aquellos que sí conocemos, que sí conocemos qué es lo que está ocurriendo, vemos pues que ya no es un conflicto de responsabilidad de la empresa, sino ya emana a otro tipo de intereses, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la empresa y el Estado han participado y han hecho un fideicomiso de 45 millones para cumplir las obligaciones que se derivan de esta actividad, como es la contaminación al medio ambiente y el apoyo social que se realiza, y eso lo han hecho. Es más, se han construido pues módulos de vivienda en los cuales pues nuestros compatriotas que de acuerdo a la idiosincrasia que tienen, ahora están viviendo en como departamentos, a diferencia de las casas muy rústicas que tenían. Entonces, ese tipo de circunstancias no son apreciadas por los dirigentes porque su interés tiene otra connotación. Las reservas minerales se
van a subcategorizar en reservas probadas y reservas probables. Las reservas probadas son aquellas en las cuales nos da un grado de certeza de que sí existe mineral económicamente explotable, mientras que las probables, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, son aquellas reservas en las cuales hay que hacer pruebas adicionales para saber si efectivamente responden o no responden al interés de la organización. Por ejemplo, para que más o menos tengan una idea, un cerro, por ejemplo, es zona mineralizada. ¿Cómo sabemos la cantidad de mineral económicamente explotable que hay? Para eso es una serie de perforaciones, y depende de las perforaciones que se realizan y las muestras que se sacan, no está o no coincide con las petas que es la zona mineralizada. Depende específicamente, no ha llegado a la parte que corresponde. Para eso se profundiza en el análisis, porque si hay vestigios de que efectivamente es una zona mineralizada, entonces hay que hacer pruebas adicionales. Mientras que no se concreten, siguen siendo reservas probables. Hay la posibilidad de que existan, y cuando estos estudios nos dan la seguridad, ya se convertirá en reserva probada. Bien, ¿cómo valorizamos un proyecto? Sabemos que queremos hacer una inversión, sabemos que es una zona mineralizada por diferentes razones, muchas veces por la tradición o los lugareños que nos indican que efectivamente es una mineralizada. Entonces viene la parte técnica, ¿no es cierto? Y una vez que se hace la parte de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, vamos a la evaluación financiera. Dado que un proyecto minero es un recurso natural no renovable, se valoriza típicamente usando la técnica del BAN, el valor actual neto, de todos los flujos de caja proyectados por la vida útil del proyecto. Ya como ustedes saben, el BAN de un proyecto es sensible al monto de la inversión inicial, cuánto es lo que se va a desembolsar, los costos que se incurren o desembolso, costos de extracción y de procesamiento, el precio proyectado. El precio de los metales es a nivel internacional. El Perú participa en algunos metales, somos primeros productores a nivel mundial, pero no determinamos el precio, ¿sí? Para eso hay la bolsa de metales, que puede ser en Nueva York, puede ser en Londres, en Japón, ¿no es cierto? Y ahora China, que ha emergido como un gran cliente para nuestras exportaciones. Los impuestos sobre las ganancias, ¿no es cierto? Los impuestos sobre las ganancias y la tasa de descuento para actualizar estos flujos que se han proyectado. La vida útil de un proyecto depende de las reservas mineras. Obviamente, en función a la cantidad de reservas que haya y la cantidad de material que se explote, tendrá una vida útil que se determina de la siguiente manera. La vida útil de un proyecto depende de la reserva minera, que se expresa en dos factores claves. Las toneladas de mineral, por ejemplo, si hay 500 millones de toneladas que se han determinado, la ley media del mineral, se denomina también la ley de cabeza, sobre una ley mínima económica que se requiere para ser económicamente explotable. Este proyecto hipotético podría tener una vida útil de 20 años, es decir, si dividimos el total de reservas entre la cantidad de mineral que vamos a extraer. Si se procesa el mineral a un ritmo de 25 toneladas por año, equivalente a 68.500 toneladas por día, podría producir 100.000 toneladas de cobre fino por año, asumiendo una recuperación del 80% en la planta de procesamiento. Este término de recuperación es, si nosotros hemos extraído, por ejemplo, 10.000 toneladas, esas 10.000 toneladas se van a convertir en metal refinado. ¿Por qué? Porque hay lo que denominamos nosotros impurezas, y luego del proceso de concentración sale pues lo que todos conocemos como los relaves, ¿no? Los relaves es el desecho del proceso de beneficio que se ha hecho, y obviamente de esas 10.000 toneladas podrían salir, dependiendo cuál sea la ley de cabeza, ¿no es cierto?, 5 o 6 toneladas de cobre, ¿no es cierto? Por eso es que se explota cantidades importantes. Bien, el marco legal. En el marco legal vigente en el Perú, el texto único ordenado de la Ley General de Minería ha sido aprobado pues, por Decreto Supremo 014 del año 92, ¿sí?, por el Ministerio de Energía y Minas. Hay una serie de modificaciones que han habido dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto?, dependiendo también cómo el mercado internacional se mueve, para darle las facilidades correspondientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas empresas que están en una etapa de prefactibilidad, en el cual tienen que hacer una serie de adquisiciones y por esas adquisiciones pagan el IGB, pero no tienen el IGB por ventas? Entonces van a tener un IGB a favor de manera permanente. Entonces
ha salido un dispositivo en que da las facilidades para que ellos puedan solicitar la devolución, ¿no es cierto? La devolución. Entonces, han habido una serie de modificaciones, pero el texto base corresponde a este. Este marco legal sintetiza la práctica actual de la industria minera con respecto a estándares y normas que se aplican a prospectos, recursos y reservas mineras con el propósito de informar públicamente sobre instrumentos financieros derivados de estos actos en el mercado de capital. Entonces, el marco legal para nosotros, la Ley General de Minería, con las modificaciones que puedan haber. De eso va a derivar una serie de dispositivos que buscan perfeccionar la actividad actual de acuerdo al movimiento que han habido. Por ejemplo, el problema de contaminación ambiental y de responsabilidad social siempre han existido, pero nunca se le ha dado el énfasis que se le da ahora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a nivel internacional sabemos que se está afectando a la capa de ozono, etcétera, y las consecuencias no solamente las vamos a sufrir nosotros, sino en general la población mundial. Entonces los ecologistas, ¿qué han hecho? Han alzado su voz y ahora sí se ha divulgado y por medio de comunicación ya sabemos lo que está ocurriendo. Por eso es que los diferentes gobiernos, ¿no es cierto?, se han puesto más exigentes de acuerdo a los límites permisibles que como consecuencia del proceso y de la actividad minera, salen hacia el medio ambiente. Bien, el ciclo de vida de una mina. Estas son las etapas que hay: la exploración, ¿no es cierto?, que es la parte del descubrimiento, la identificación de la zona mineralizada. Luego vienen los estudios que definen el proyecto, que es el estudio del perfil, ¿no es cierto?, para ver si efectivamente corresponde o no corresponde a la actividad, por eso que hay diferentes empresas que son especialistas. Comentaba las empresas auríferas, polimetálicas como Antamina, por ejemplo, o empresas que se dedican a la producción de cobre como South del Perú, o empresas que también, peruanas hay varias, Buenaventura, Volcan, ¿no es cierto?, que también han visto la factibilidad de que esta actividad, que es lucrativa, sea explotada adecuadamente. Luego viene el estudio de prefactibilidad, y una vez que se tienen los elementos del caso, se procede a hacer el estudio de factibilidad, donde hay que hacer una serie de pruebas adicionales y las inversiones correspondientes o desembolsos correspondientes hasta que se perfeccione y empieza lo que es la construcción, es decir, elaborar las actividades para poder empezar a hacer las explotaciones. Y como son lugares alejados, se busca una serie de facilidades auxiliares, por ejemplo, la zona de acceso, las carreteras que tenemos que hacer, ¿sí? Luego viene la generación del valor, que es propiamente la operación y la expansión. En el proceso de operación veremos ya todas las actividades que se realizan para convertir el mineral en un metal. Luego viene cuando se ha culminado la extracción de las reservas y la empresa decide que las reservas que existen no son económicamente explotables, no responden al interés de la empresa. Entonces la Ley General de Minería, que está desde el año 92, ¿no es cierto?, que imagínense ustedes, poco tiempo con respecto a la actividad minera que hablamos desde la época incaica, que no se preveía el concepto de cierre de mina. ¿Qué significa el cierre de mina? Dejar la zona donde se han realizado las labores, las faenas mineras, de manera similar a cómo se encontró. Entonces, ok, es un poco difícil, pero se hace una serie de actividades, ¿no es cierto?, sobre todo reforestación, con las técnicas establecidas, para tratar de dejar la zona de la manera como se encontró. La primera experiencia de cierre de mina que ha habido después de muchos años, muchos siglos inclusive, es las labores que culminó la empresa Barrick en Antamina. La unidad Pierina, vieron que ya las reservas de oro que había no eran económicamente explotables y han procedido al cierre de minas. Y aquellos que conocen esa zona, ¿no es cierto?, vamos a ver pues, que están de manera casi similar a como la encontraban, ¿sí? Porque todas las actividades que han realizado ahí han sido debidamente remediadas dentro de lo posible. Bien, entonces hay estas tres etapas donde tenemos el descubrimiento, los estudios que definen el proyecto, la preparación, generación de valor y el abandono. Y las primeras etapas, donde viene la decisión de invertir, ¿no es cierto?, es el momento de la toma de decisiones. La empresa, ¿procede o no procede el proyecto? Después de todos los análisis y evaluaciones que hacen, dicen que sí o que no. ¿De acuerdo? Bien. En la minería, los tiempos entre etapas son largos y las decisiones son enormes.
entre el descubrimiento y el inicio de la operación, es decir, la puesta en marcha, puede pasar varias décadas. ¿Por qué? Hasta que confirmen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, si es una zona explotable. Y después tenemos que hacer otro tipo de actividades. ¿Qué pasa con las comunidades aledañas? ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos tipos de conflictos se han superado con una serie de dispositivos que han salido y exigencias que hace el Estado. Por ejemplo, lo que es la famosa consulta previa. La consulta previa significa ir a las comunidades, las empresas van a las comunidades, explican el proyecto y cómo van a compartir los beneficios y cuál es la contribución de la empresa. No solamente darle trabajo a la población, sino el daño que puede causar, cómo lo va a resarcir, cómo lo va a remediar. ¿De acuerdo? Una vez que se hace la consulta previa, de manera paralela se hacen los EIA, los estudios de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Y todo eso se somete a consulta popular. Y cuando todas estas actividades son y coinciden con lo de la empresa, con los intereses de la empresa y obviamente de la población, entonces viene ya la decisión de realizar el proyecto. Y como ustedes comprenderán, una zona donde no hay ningún tipo de facilidad auxiliar, empezar a establecer, implica pues tiempo, bastante tiempo y la inversión grande. Bien, los hitos críticos, es decir, aquellos puntos en los cuales el ciclo de vida de una mina es importante. El descubrimiento del yacimiento, la definición de los recursos, ¿no es cierto?, la definición de las reservas mineras, la obtención de permisos ambientales, ¿no es cierto?, es importante, decisión de invertir y obtención de financiamiento. Y a propósito de Apurímac, de las Bambas, todos estos permisos ambientales sí lo tienen, ¿no es cierto?, a diferencia del otro conflicto de Conga, donde la estrategia de los empresarios fue diferente, ¿no es cierto?, en las Bambas no debería haber eso. La decisión de invertir, la obtención de financiamiento, la puesta en marcha de operación, el desarrollo del Brookfield, que es el incremento de reservas y el aumento de la capacidad. Todo se determinó, pero si hay la zona mineralizada, entonces empezamos a indagar, a investigar, a hacer el cateo de zonas aledañas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inversión que se ha hecho, ¿no es cierto?, y tiene la capacidad de poder seguir explotando los recursos. Luego viene ya como todo ciclo de vida, ¿no es cierto?, el agotamiento de las reservas, el cierre, desmantelamiento y abandono de las instalaciones mineras. Bien, entonces es el proceso y los ciclos de vida de una mina, y en cada una de ellas hay una serie de actividades que se tienen que realizar, ¿sí? Y esto es un gráfico, ¿no?, el resultado de la exploración, los recursos inferidos o que se han definido, los recursos indicados, las reservas probables, los recursos medios, las reservas probadas. Y este es un concepto matricial, un gráfico de la vida de una mina. ¿Bien? El proceso productivo, ya hablamos de la mina, de la parte del ambiente, del suelo y subsuelo, donde hemos hecho la identificación de la zona mineralizada. Ahora viene la parte siguiente. ¿Qué hacemos con el mineral identificado? Esto forma parte del proceso productivo. Y estos procesos se componen de las siguientes etapas: la extracción del mineral. La extracción del mineral, una serie de técnicas hablan de la malla de voladura, o se utilizan muchos explosivos, entre ellos puede ser dinamita, puede ser AMPO, dependiendo del macizo rocoso. El macizo rocoso es el cerro, ¿no es cierto?, que vemos nosotros cuando nos desplazamos por estas zonas, o la parte del subsuelo, donde la roca se mantiene, y dependiendo el tipo de roca, se utilizará el material explosivo que corresponde, ¿de acuerdo? Y esto ya son la parte geomecánica, y los geotécnicos nos indican, bueno, cuáles son las características que tiene y cómo debe ser esta malla de explotación. La extracción de minerales de la mina hasta la planta de proceso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer el traslado, dependiendo de las características de la mina, y reitero, del macizo rocoso, puede ser a través de rieles, a manera de trenes de bajo perfil, de camiones, ¿no es cierto?, para poder trasladar y llevar a la parte de, cuando se hace la voladura, no solo la roca queda fraccionada, pero no de un tamaño adecuado para que entre a la planta de chancado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a disminuir mediante la chancadora para que el diámetro de la roca sea cada vez menor, ¿de acuerdo? Finalmente, todo el proceso, una gran roca se convierte pues más o menos
en sentido figurado como los granos del azúcar o de la arena para que puedan entrar al proceso y mediante el tratamiento de procesos químicos, metalúrgicos, pirotécnicos o con reactivos se hace la extracción y concentración. El procesamiento es la reducción del tamaño por método físico para liberar las partículas metálicas desde la roca. Aumento de la concentración de los metales por métodos físicos químicos. Hace muchos años, cuando no había este avance tecnológico, por ejemplo en la zona de Huancavelica se utilizaba el mercurio y el azogue para poder, a manera de imán, ¿no es cierto?, hacer la producción de la plata. La fundición, etapa siguiente, es la separación de los metales contenidos en los concentrados. Ojo, ya no hablamos de mineral, ahora hablamos de metales, ¿no es cierto? Y este proceso de fundición, dependiendo cuál sea el método que se utilice, yo cuando estoy en esta parte siempre pongo como ejemplo, había una propaganda de Cafetal, creo que era donde sale la tradicional cafecera que se pasa el café y empieza a caer gota a gota. De manera similar, todos los metales se funden cuando se ponen al fuego, al calor. Entonces, dependiendo de las altas temperaturas que dan, estos metales se convierten en líquidos. Ahí ese es un proceso en el cual se va obteniendo el mineral que se requiere. Hay metales que tienen mucha resistencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el molibdeno. Para los viajes interespaciales se utiliza el molibdeno para poder proteger las naves que salen de la atmósfera para que luego ingresen. La fricción que se genera, este metal tiene la capacidad de soportar ese tipo de fricción. Bien, luego viene la refinación, que es la purificación de los metales producidos de la fundición para su transformación industrial. Por ejemplo, cuando hablamos del oro en la naturaleza, muchas veces hablan del oro nativo, tiene 24 quilates, en algunos casos más. Sin embargo, lo de las joyas hablamos de 18 quilates. Entonces se tiene que buscar un componente, ¿no es cierto?, para bajarle el quilate y darle más dureza a la joya o al uso que se quiera. Muy bien. La extracción. Objetivo, extraer la roca desde la mina para ser enviada a la siguiente etapa. Esta extracción se puede llevar a cabo mediante dos formas, que hablábamos. A, cielo abierto o tajo abierto, o la mina subterránea. Acá vemos en el tajo abierto la forma como se ve explotando, ¿no? Finalmente se forma como un cono invertido, ¿no es cierto?, para que no haya los desplazamientos y no pierda la firmeza la zona que rodea y que queda en la parte más alta. Y en el caso de la mina subterránea, son los famosos túneles que se ven muchas veces cuando viajamos principalmente a la sierra o a alguna otra zona, en el cual hay zonas mineralizadas. Y hay zonas que son altamente tecnificadas, donde se ve en el interior mina, ¿no es cierto?, el sistema de tráfico es similar al que vemos. Hay dobles carriles, tres carriles, y se imaginan ustedes la cantidad de material que hay que utilizar para sostener, porque ustedes extraen una porción de roca del macizo rocoso y eso puede colapsar. Entonces hay que hacer la zona de sostenimiento, ¿no? Hay una serie de técnicas que se emplean para evitar este tipo de eventos o derrumbes que pueden ocurrir. La extracción a tajo abierto. El objetivo es extraer la roca desde la mina para ser enviada a la etapa siguiente, al procesamiento mineral o a los botaderos. Los botaderos son los lugares donde se acumula el mineral de baja ley o mineral estéril o lastre, que se llama. Las principales procesos involucrados son la perforación y voladura. Nosotros tenemos el macizo rocoso, ¿cómo hacemos para extraer la roca? No hay forma, simplemente utilizamos lo que es la voladura. Para eso se hacen una serie de perforaciones y se le pone el material que corresponde. Puede ser dinamita o puede ser AMA. Una vez que se hace la voladura, se hace la extracción o el carrido, el transporte, que puede ser, como dije un momento, por camiones o por rieles, a manera de trenes. Entonces acá vemos, estas son máquinas perforadoras, esta es la parte del disparo con una mina de tajo abierto, y así sale producto de la explotación, de la explosión, ¿no es cierto? Luego vienen camiones. De esos camiones hay zonas en minas como el caso de Yanacocha, por ejemplo, donde estos camiones trasladan un promedio de 120 toneladas y el diámetro de cada llanta es 2,10 metros, más grande que uno. Y la eficiencia en la operación está asignada. ¿A quiénes creen ustedes? ¿A hombres o mujeres? Que manejan camiones
Esos volquetes que vemos nosotros son un promedio de 30 toneladas, 4 veces más. Imagina. Claro, las mujeres son más eficientes en el manejo de esto y manejan estos camiones a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y si hecho el estudio, ¿qué pasa si aumentamos 81 kilómetros por hora? ¿Es o no es eficiente el incremento? Aumentará la producción, pero cuando se hace la evaluación de el mantenimiento y los costos adicionales que se incurren, entonces no es conveniente. Se prefiere mantener en 80 kilómetros por hora del traslado del mineral, desde el tajo abierto hasta la planta de procesamiento. Estas máquinas, tienen la capacidad de, con cada operación que hacen, cargar un promedio de 40 toneladas. Cargan las 40 toneladas, lo ponen en la tolva del camión 3 veces y se ve el camión a su destino. Es interesante esta parte. Bien. La extracción, cuando es mina subterránea, objetivo extraer la roca de la mina para ser enviada a la etapa siguiente. La extracción subterránea se puede llevar a cabo por distintos métodos de explotación. Esta elección depende de aspectos técnicos y económicos y también como la característica de la roca o la escala de explotación. Ahí en el argot minero hablan de una roca noble, es aquella que no tiene ningún tipo de desprendimiento. Y aquí es importante comentar lo siguiente. ¿Por qué es importante los exámenes médicos de entrada y de salida? ¿Ustedes se han puesto a pensar, no? Por ejemplo, en el caso de cuando es mina subterránea, es importante que los colaboradores estén en todas sus facultades. Cuando va a haber un desprendimiento, ¿ustedes han tenido alguna vez quebrado o roto un pedazo de madera en una tabla? Si lo hacen lentamente, ¿qué hace? Empieza a crujir, ¿no es cierto? Ya. Ese mismo sonido ocurre en la mina cuando va a haber un desprendimiento, cuando va a haber un derrumbe. No es que se cae de manera rápida, ¿no? Empieza a desprender. Entonces el colaborador debe tener el sentido objetivo. Cuando sienta eso, lo primero que hace es a correr, tiene que salvar su vida. Pero si no tiene el sentido de la audición, bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente pasible de un accidente, ¿no? Y estos accidentes pueden ser triviales o pueden ser incapacitantes o pueden ser fatales. ¿Sí? Entonces, la minería está calificada como una de las actividades más riesgosas. Bien. Entonces, los principales subprocesos involucrados son perforación, tronadura o voladura de la roca, el carguillo y transporte del mineral. Y esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Se hace la perforación con las máquinas correspondientes. Esta es la malla de voladura, donde esos puntos blancos que se pueden apreciar son los huecos o perforaciones que han hecho para poder rellenarlo de dinamita o de ánfora. Luego viene la voladura, luego viene el carguillo y el transporte. Estos vehículos le dicen camiones de perfil bajo. ¿Por qué? Porque no son tan altos, pero tienen la capacidad de mover de 5, 10, 15 o 20 toneladas. Y sirven para poder trasladar el mineral que, producto de la explotación, se ha obtenido a los camiones correspondientes o a los trenes y luego a la planta mineral. El procesamiento. El objetivo principal es someter a varios procesos que tienen la finalidad de aumentar su concentración o contenido metálico para hacer posible su venta o prepararlo para el proceso de fundición y refinación. Existe gran diversidad de procedimientos metalúrgicos dependiendo de las características del mineral. Los principales son los sulfuros por flotación, los óxidos por lixiviación. Como consecuencia de este proceso también salen subproductos. Por ejemplo, cuando se hace la lixiviación sale el ácido sulfúrico. ¿Qué pasa con el ácido sulfúrico? Puede ser utilizado en la industria, ¿no es cierto?, para fines de uso de la población, o también puede ser utilizado para actividades ilícitas. ¿Sí? Bien, la flotación tiene tres tipos de procesos, ¿no es cierto? Vamos a avanzar para poder explicar después ya propiamente. Todo esto tiene una connotación contable en cada una de estas etapas, ¿no es cierto? Dentro del proceso de definición del
la actividad contable que hacemos, cada uno es un centro de costo. ¿Y qué es un centro de costo? Es una unidad administrativa que realiza diferentes actividades y su objetivo ¿cuál es? Acumular los costos y gastos que se incurren para luego sacar los reportes correspondientes para la toma de decisiones. Y podemos ver los indicadores, los KPI, los índices de eficiencia. Podemos adelantar comentando lo siguiente. Un galón de combustible, ¿cuántos kilómetros desarrolla? 25, 30, 35. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría, y en la práctica ocurrirá eso. Si no está entre el margen establecido, ¿qué significa? Que el mantenimiento de los equipos no es el correcto. Cuando lo que nos pasó en una oportunidad, el combustible, el petróleo que se adquiere tiene impurezas. Entonces hay que hacer una serie de implementos como ponerle filtros, por ejemplo, para que no dañen los equipos. Bien, tenemos entonces la parte del chancado, la molienda, la parte de la granulometría, obviamente, para que el diámetro de la roca sea cada vez más pequeña, la concentración, que puede ser por flotación, dependiendo del tipo de actividad que se defina, la separación entre lo que es el sólido y lo que corresponde el líquido mediante estos filtros. Luego sale el concentrado y aquel elemento que no tiene valor económico y como producto de todo este proceso sale a lo que se denomina el relave. ¿Sí? El relave también tiene contenido metálico, pero no es económicamente exportable por el momento. Por eso que todo eso se acumula en canchas de relave. La otra sería que vayan a los ríos, que generan más contaminación, ¿no es cierto? Por eso que hay muchas poblaciones que se quejan. La lixiviación tiene también el proceso de chancado, la lixiviación con elementos químicos, la extracción por solventes, la electroobtención, los cátodos de cobre, principalmente los cobre, y del proceso de lixiviación, aquel mineral que no va a pasar a este proceso se acumula pues en lo que se denomina los riclos. ¿Sí? Fundición y refinación, el otro proceso, consiste en la separación de los metales contenidos en los concentrados por un proceso pirometalúrgico, el calor que le decía, con altas temperaturas que funde el concentrado transformando de sólido a líquido. De este modo se obtienen metales en forma impura con contenidos altos de metal, por ejemplo, el cobre blister con un 92.2%, siempre tiene algunas impurezas. Y como decía hace un momento, un subproducto importante es el ácido sulfúrico, que puede ser obtenido mediante la captación de los gases que luego se convierten en líquidos. El proceso de refinación consiste en la obtención de los metales de un estado de pureza tal que están aptos para su transformación industrial, como el cátodo de cobre que llega a 99.99%. La refinación a fuego se llama pirometalúrgica, la refinación por electroobtención son los electrobunkles. Estos son algunos gráficos que tenemos. Bien, entonces el proceso, por ejemplo, para una mina, ¿no es cierto? Un proceso metalúrgico, este es un ejemplo que he tomado de la compañía minera de Rocal, en el cual se ve la zona número 1, que es el tajo abierto, luego viene la zona 2, donde se realiza el cargueo, se acumula todo lo que se extrae, la zona 3, donde se separa el mineral del desmonte, luego eso va a la planta procesadora, donde la parte 4 es la zona de chancado para disminuir el diámetro de la roca, y luego entra al proceso de molienda. El objetivo siempre es ir disminuyendo ese diámetro de la roca. La zona 6 es la zona de flotación, luego viene la zona de espesado, filtrado y despacho. En esta etapa 7 se le hace reposar a todo lo que ha pasado por el proceso de flotación para poder, por gravedad, para que se quede el producto que requerimos. Y la diferencia entre el mineral económicamente que se va a convertir en metal y el desecho por relave se acumula en canchas que corresponden. Parece que hay que pedir permiso a las comunidades, ¿no? Hay que pedir permiso a las comunidades. Yo participé en el convenio que se hizo con la comunidad de Rancas en el Cerro de Paso, y Rancas es una población conocida por el escritor Manuel Escorza, que tiene un libro que revuelve por Rancas. Rancas es una zona en la cual, si yo le pregunto cuánto es el grado de analfabetismo, se van a sorprender. 5%. 5%. ¿Por qué? Como la población recibe mucho apoyo de la comunidad y hay mucha preocupación de ellos en este aspecto, ¿no es cierto? Se han preocupado por la educación.
Bien, la interacción con el entorno, como decía hace un momento, las minas no son independientes ni ajenas a lo que corresponde. Los impactos de una mina en el entorno se centran en los siguientes ámbitos. Aspectos medioambientales, que puede ser la contaminación del aire, agua y tierra, con lo que corresponde. El aire con polvo y emisiones de equipos, tronaduras, voladoras y municiones. El agua, la intervención de cursos de aguas superficiales y subterráneas. Por los reactivos químicos que se utilizan, ¿no es cierto? Estos normalmente por gravedad caen a los ríos y ahí genera esta contaminación. La tierra, intervención en la topografía natural por excavaciones y depósitos de botaderos de lastres, ripios o de relaves. En el ámbito social, las minas generan polos de población en su entorno dedicadas a prestar servicios a la actividad minera directa o los contribuyentes asociados. Por ejemplo, Cerro de Pasco. ¿Cómo se forma Cerro de Pasco? Se identifica la mina, se empiezan a hacer las actividades, entonces van los trabajadores de diferentes zonas del centro del Perú, pero van solos. ¿Sí? Y con la idiosincrasia de ellos, ¿qué hacen? No pueden ir solos, porque vaya que le acompañe el hermano, que le acompañe la hermana o de repente la pareja. Entonces ya son dos. Ah, nacen los hijos ¿qué quieren? Escuela. ¿Quién le va a dar las facilidades si solamente son poca población? La población no es numerosa. Entonces así se va. Y el Tajo Abierto, el Cerro del Pasco creció tanto que se ha tenido que trasladar la ciudad a una zona que se llama Nuevo San Juan, que es la parte inicialmente alejada de las actividades mineras, pero ahora también ya está alcanzando a esa zona. Para que vean ustedes, el Cerro del Pasco es una zona mineralizada de por sí, y obviamente una zona contaminada por naturaleza. Que la minería hace un poco más, eso es innegable. Una vez que se determina el estudio de impacto ambiental, se hace la consulta popular, ¿sí? La consulta popular. Por eso es un requisito para su aprobación que los estudios de impacto ambiental se presenten en audiencia pública a la población. Los insumos críticos, en el caso de los terrenos, para las excavaciones propias, para la disposición de los botaderos y para los accesos, las facilidades, las carreteras, las vías de acceso. En el caso del agua, la mina genera agua industrial. Es importante indicar esto. Por ejemplo, Milpo en Chincha está realizando actividades mineras y ya están utilizando el agua del mar en un proceso de desalinación. Entonces, eso es importante. La energía eléctrica para la planta del proceso y los equipos electromecánicos. Hay muchas minas que trabajan con energía hidráulica y otros con energía térmica. El petróleo y otros derivados de hidrocarburos para equipos móviles y procesos metalúrgicos. Trasladar el petróleo de las zonas que corresponden hacia la actividad minera implica pues tener las facilidades correspondientes y todo un tramo bastante difícil por zonas sinóticas. También se utilizan una serie de reactivos como ácido sulfúrico, cal, las bolas de acero para disminuir los diámetros del metal, reactivos químicos y una serie de productos adicionales. Requerimiento de información. Necesitamos información geológica, los estudios técnicos y los estudios de ingeniería. La inversión, gestor, socios y mercados de capitales. No se olviden ustedes que la minería es una inversión de riesgo, el financiamiento, cumpliendo los estándares establecidos, el talento humano, el personal, los colaboradores. Tiene que ser personal preparado con potencial para ser preparado, las capacidades organizacionales para el desarrollo del proyecto. Este es un dato importante, el cumplimiento legal. La propiedad, la calificación ambiental, los permisos, la participación y el visto bueno de la comunidad. Los terrenos superficiales están a cargo de las comunidades que dependen del Ministerio de Agricultura. Todo lo que tenga el subsuelo, que también es del Estado, pero es a través del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, son dos sectores con los cuales hay que trabajar de la mano. Y obviamente la confianza de los stakeholders con sus distintas interacciones, sean locales, nacionales y bien, también hay obligaciones y responsabilidades, ¿no es cierto? Yo hemos comentado el estudio de impacto ambiental, ¿sí? La resolución de calificación ambiental ciudadana, interacción constante y proactiva con representantes de los vecinos y agencias del gobierno, es un elemento clave en la gestión exitosa de la mina. O sea, no puede ser ajena, las actividades mineras no pueden ser ajenas al entorno. ¿Bien? Y como resumen, las etapas del proceso productivo son comunes para cada proyecto minero, pero es importante dejar en claro que cada mina es distinta a otra. ¿Por qué? Por la naturaleza y la geología que tiene la zona y el macizo rocoso, por lo que pueden haber algunas modificaciones en sus etapas, de tal manera de hacer más eficiente el proceso productivo y mejorar la forma de extraer el mineral de interés.
El negocio minero, comenzando desde la exploración hasta el cierre de la mina, implica una enorme inversión en tiempo y en dinero, y a su vez es un negocio bastante riesgoso que no asegura completamente el éxito de sus inversionistas. Por ello, se gasta bastante dinero y tiempo en los estudios previos a la construcción de una mina, con el objetivo de minimizar la incertidumbre con respecto al negocio. Ustedes ya saben que el riesgo no se puede eliminar, pero sí se puede minimizar. La minería tiene efectos sobre el entorno, sean positivos o negativos, ya sea en los ámbitos del medio ambiente, social, gubernamental, educacional. La minería trabaja con cada uno de sus stakeholders de tal forma que el beneficio sea, ¿sí? Y para una minería responsable, esto es lo que ya terminé. Todas estas etapas que hemos visto, ¿no es cierto?, tienen una connotación definitivamente contable. La contabilidad que nosotros como docentes de nuestra facultad y lo que ustedes han aprendido no es diferente porque sea actividad minera, ¿no es cierto? El aspecto conceptual, la partida doble, los estados financieros, el proceso de compresión es la misma. Lo que cambia es cómo identificamos cada uno de los centros de costos. ¿Para qué? Para medir la eficiencia en el uso de los diferentes recursos que tiene la empresa. Por eso que como inquietud yo les dejo, traten de revisar lo que son los índices de gestión, los famosos KPI, ¿no es cierto?, en el cual vamos a poder ver, ¿no es cierto?, cada uno de los diferentes insumos si cumple o no cumple con el estándar técnico.